Entonces, el apelo a esta pasión para mostrar la importancia que debe de haber en vivir en este planeta debe de ser con pureza. ¿Qué fue lo que Jesús ordenó en este versículo, en el versículo 28 y 29? Algo que no debemos de olvidar nosotros como cristianos. Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿La tienes? La Biblia dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amados santos de Dios, por supuesto que si se saca el ojo derecho, se puede ver con el izquierdo, pero entonces Jesús debe tener en mente algo más radical que esta mera mutación tomada literalmente. ¿Qué sucede hoy en la vida de muchos cristianos que ya no usan su cuerpo apartándolo del pecado? Ya no usan el ojo para verlo, su cuerpo ya no lo usan de una forma santa. En las clases que hemos visto en estas últimas semanas, hemos visto el miedo al futuro, victoria sobre el miedo, victoria sobre el orgullo. Y hoy en este día vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, un tema titulado victoria sobre la lujuria. La Biblia nos advierte del cuidado de nuestro cuerpo en toda nuestra conducta moral. Tú que estás escribiendo, que traes una libreta, una pluma, apunta. En primer carta a los Corintios capítulo 6, verso 15 al 18, la Biblia nos advierte del cuidado de nuestro cuerpo en esta conducta moral. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, por igual, la Biblia nos sigue alertando del cuidado que nosotros debemos de tener de cómo usar nuestro cuerpo. En Efesios capítulo 5, verso 5, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 22, y con mucho gusto te lo repito. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 15 al 18. Seguido de esto, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Fíjate qué terrible es la inmoralidad que hasta el niño lloró, ¿no? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 5, verso 5, ¿las tienes ya? Colosenses 3, 5 y segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 22. Todo el creyente, amado santo que me escuchas, debe de tener mucho cuidado de abstenerse de literatura pornográfica. Y en la esfera de la conservación de la pureza sexual, tanto más el hombre como la mujer tiene responsabilidad. Hemos visto, hay un tema que en algún momento yo compartí en un congreso de varones titulado Pornografía y violencia en el matrimonio. Son los dos grandes problemas sociales que existen a nivel mundial: la violencia y la pornografía. Por lo menos hay dos clases de pornografía, y hay 10 tipos de pornografía. Existe la pornografía leve y la pornografía fuerte. La pornografía leve es aquella que tú ves en los puestos de periódicos y la puedes adquirir con cualquier moneda, con un billete, pero es la más peligrosa porque está expuesta a toda la gente. Y la pornografía fuerte es aquella que se contrata a través de un mercado, digamos, humano. Tipos de pornografía, te digo, hay más de 10, sin contar la cibernética. Pero ¿cuáles son los peligros que la Biblia nos muestra en cuanto a la lujuria? ¿Saben ustedes que los estudiantes idealistas piensan a menudo que lo que hacen en desorden con sus cuerpos, con sus mentes, a nivel personal, no tiene peligro? Dice, ¿qué de malo tiene que yo vea a una muchacha o a un muchacho? ¿Qué de malo que yo vea a una mujer o un hombre que diga yo qué guapa, qué hermosa? No hay ningún problema que tú la veas. Lo malo es cómo la ves. Y para muchos acostarse con cualquier persona no es ningún problema. Elogiar alguna revista pornográfica para muchos tampoco es problema.
Mientras ayudan a los pobres, dicen algunas personas, con estas personas, es que hay fuentes de empleo para estas personas. Sabes que gran cantidad de revistas pornográficas ayudan también para la paz social. Déjame decirte que esto es un engaño de Satanás. ¿Cómo describe la Biblia la lujuria? Vamos todos a Ezequiel, capítulo 23. Y qué bueno que traes una libreta, porque vamos a ir anotando cómo lo describe la palabra de Dios, el significado, pero cómo es tan sutil este demonio, este pecadote de la lujuria, tan ofensivo. Ezequiel capítulo 23 verso 11, ¿la tienes? Ezequiel 23, 11. ¿Cómo describe la Biblia la lujuria? Dice la Biblia, aquí habla de dos hermanas en el versículo 11. Y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció, ¿qué dice la Biblia? De lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. ¿Cómo comenzó este pecado? Con ver. Vamos a ver más adelante cómo o de dónde es la raíz de ver. Si yo veo un coche, no hay nada de malo. Si yo veo una persona, es la intención del corazón. Aquí mismo, solo que en el versículo 21 al 48. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. ¿Sabes que la palabra mirar, la palabra ver, se describe aquí en Ezequiel capítulo 23 verso 11 como la palabra agaba? Esta palabra, releemos Ezequiel 23, 11. Y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Esta palabra ver, a diferencia de la palabra forneia, que es fornicación, la palabra ver es agaba aquí en Ezequiel 23, 11. ¿Sabes qué significa? Suspirar sensualmente, enamoramiento con lujuria. Lo digo con mucho respeto, como cuando una persona ve a una muchacha, un hombre, y le hace, ay, ¿me explico? Así, con ese deseo tan feo, que la está viendo, ay, hasta parece que se fue a la feria y le dieron unos toques, ¿no? Ay, eso es suspirar sensualmente. Y en Ezequiel 23, del 21 al 48, la palabra sama, que es también la palabra ver, significa malo, padecer, perverso, pervertidamente en la mente, inmundicia, abominación, depravado, planear en mal sentido con perversidad, maquinar. Ejemplo, en el capítulo 23 verso 21 al 48, una persona ve, pero ya está maquinando, como dice Mateo capítulo, los primeros capítulos 5, que dice, vio en su corazón que adulteró, está maquinando, está planeando en su corazón, dice, esa muchacha, ay, ¿me explico? Ahí empieza el pecado. Ezequiel capítulo 23 verso 20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de ¿quién? De los asnos, y cuyo flujo como el flujo de caballos. Aquí en Ezequiel capítulo 23 versículo 20, esta palabra ver, se escribe en el original basar, B de bueno, A de Arturo, S de Sara, A de arquitecto, R de Raúl. Basar significa cuerpo, persona, partes pudientes del hombre, carnal, cuerpo. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, en donde la Biblia sigue hablando en cuanto a la palabra ver. En Romanos capítulo 13, verso 13. Y el Espíritu Santo nos habla de que la conducta del cristiano, de una persona nacida de nuevo, de un hombre de Dios, tiene que ser
Por supuesto, andamos en lucha, andamos completamente, todos somos tentados, pero la santidad es la que nos da la fortaleza para resistir. Romanos 13, versículo 13, ¿la tienes? Ese está en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13, verso 13. Y aquí literalmente fíjate cómo tiene un acorde la palabra de Dios. Romanos 13, 13, ¿la tienes? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ¿qué dice la Biblia? No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí en el Nuevo Testamento esta palabra significa cohabitar, semilla del hombre, es decir, esperma del hombre, lecho, lujuria. Y con mucho respeto, esto tiene que ver también muchísimo en cuanto a una relación homosexual. La palabra perforar, veneno, y tiene mucho más significados esta palabra aquí, y se escribe coit, K de kilo, O de Oscar, I de híjole, T de Tito, H de hogar. Cohabitar, es decir, esta palabra realmente la Biblia la describe como algo, como si fuera un cáncer. La lujuria es un cáncer que puede llegar al corazón, a la mente de la persona, transformarlo, abortar los planes de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo entra o se desarrolla la lujuria en una persona? Y alguien me preguntaba en algún momento, oye, me decían, pastor, ¿es malo que yo voltee a ver a las muchachas? Un joven, pastor, ¿es malo que yo voltee a ver a las muchachas? No, al contrario, sería malo que voltearas a ver a los muchachos, ¿verdad? La manera en que tú ves a las muchachas es la que va a mostrar tu corazón. Si tú ves a las muchachas como Dios las ve, como si fueran tus hermanas, pues por supuesto, no hay ningún problema. Fíjate que en Génesis capítulo 3, versículo 6, la palabra vio, también nos enseña el Espíritu Santo, la raíz de la manera en cómo ve una persona a otra persona, es como puede dar inicio a este pecado, a esta manera de vivir pecaminosa de la lujuria. Génesis 3, 6, ¿la tienes? Seguramente este tema para algunos ha de ser un poquito fuerte, pero sí es necesario. Los jóvenes se están permeando de inmoralidad, gran parte de ellos. Matrimonios se están perdiendo por falta de moral, por falta de conocimiento. Y solo la Biblia nos muestra qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que evitar en nuestra vida. Y si no dejamos al Espíritu Santo que hable realmente qué es lo que nos daña, qué es lo que nos puede realmente hacer pecar, si nos resistimos a Él y queremos únicamente diario, ¿sabes qué? Nada más queremos esto, carne, y no le echamos verduras, por decirlo de esta manera, no bebemos agua, por decirlo de esta manera espiritual. Tenemos que tener un balance, una dieta espiritual también. Génesis 3:6, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo entró, digamos, la tentación? Por la vista. Versículo 6, capítulo 6, verso 2. Aquí mismo en Génesis. Y aquí, amados santos de Dios, la traducción también es impresionante en Génesis capítulo 6, verso 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, fíjate, la palabra ver, desde el inicio del versículo, en el original es ver con deseos de poseer, con deseos de tener relaciones sexuales. Y más adelante en el versículo, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, no se refiere a hermosas desde el punto de vista, qué bonita muchacha, no. Gramaticalmente hablando, etimológicamente hablando, en ese contexto, en ese versículo, vieron ellos que eran codiciables, vieron ellos que eran atractivas sexualmente. Entonces, viendo con deseos de poseer los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran muy atractivas o muy bien formaditas, lo digo con mucho respeto, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice aquí mismo en el versículo 2, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esta palabra escogiendo también tiene un significado. Significa que es exclusivamente con el propósito
de tener relaciones sexuales. Génesis capítulo 9, versículo 22. Lo que se puede mencionar como el primer caso de homosexualismo. Aquí también la palabra vio. Capítulo 9, verso 22. ¿La tienes? La Biblia dice: y Cam, padre de Canaán, ¿qué dice la Biblia? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Déjame decirte que no es que haya visto en ropa interior a su papá. Vio en el original lo vio observadamente, detenidamente, es lo que significa esta palabra en este versículo. Observar detenidamente. Su hijo vio detenidamente a su padre con deseos de tener relaciones sexuales. También el otro pues, se puso una borrachera, plantó un viñedo, se le pasaron las copas, se durmió, llega el hijo y lo vio, dice el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. No que lo haya visto en ropa interior, no que tampoco, bueno, pues entonces imagínate, se van a la alberca y no hay ningún pecado en eso, sino la intención del corazón con que Cam lo vio. Y todavía le habla a sus hermanos. Esta palabra ver en el hebreo es Ra'a, R de Raúl y dos veces la A, y tiene varias implicaciones, como les acabo de decir. Es observar con el ojo, examinar, explorar, gozar, gustar, intimidar, contemplar. Es decir, que Cam estaba disfrutando. Fíjate qué terrible, qué tremendo, fíjate qué impresionante, cuánta maldad de corazón, de ver a su padre. Lo estaba contemplando, como cuando un padre lleno de maldad ve a la hija, contemplándola y deseándola. Hoy en la actualidad, una de las metas de Satanás es pervertir, enfermar, destruir a la familia a través de la inmoralidad, y una de sus armas, ¿sabes qué es? La pornografía. Y no te imaginas cómo goza de salud financiera la pornografía. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 27. Qué impresionante es la palabra de Dios, nos alerta. Hay personas, tú puedes decir, te le quedas viendo a una muchacha ahí, oíste al pastor que te dijo: no la veas más que una sola vez, y ahí te quedas 2 horas viéndola, ahí ya está escaneándola y ahí estás viéndola. Ten mucho cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Ya adulteró. ¿En dónde? ¿Sabes qué significa esto en el original? Cualquiera que mira a una mujer, a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo para tener, ¿sabes qué? Para codiciarla, dice la Biblia, en su corazón ya preparó el camino para fornicar. Es lo que significa. ¿Qué peligro es decir, de acuerdo a las implicaciones y significados gramaticales, que la lujuria se puede expresar en el texto bíblico que acabamos de leer, como Ezequiel, Romanos y Mateo? Y cualquiera que mira de esta manera ve con lujuria, con perversidad, sus partes para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto nos enseña la palabra de Dios, que ya adulteró en su corazón, preparó el camino para fornicar físicamente. Y la versión más acercada, por supuesto, cuando nosotros leemos la Biblia, la del lenguaje actual. Y muchas de las veces una persona se le queda viendo a una muchacha y tiene 3 o 4 días, ve pornografía 3 o 4 días, y dice: ¿cómo me quito esto de la mente? ¿Cómo me lo quito? Pues ese está anidándose, dice Santiago. Empieza como una semilla que fue sembrada, y esa semilla empieza a crecer, y dice la Biblia, dará a luz, como si fuera un embarazo. Tarde o temprano va a dar a luz como fruto el pecado, y tiene que ser esa semilla de pecado abortada. ¿Qué consecuencias trae este pecado? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 en adelante. Dios quiere evitar. Alguno dirá: oye, qué exagerado es de que la Biblia diga que hasta ver de esa manera.
es pecado. No, mira, de veras, es tan peligroso que nosotros podemos ver y en lo que es en el área de los sueños, nos daremos cuenta que hay personas que tienen sueños teniendo relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Y un psicólogo que no tiene a Cristo te puede decir es que no hay nada de malo, es parte de tu sexualidad. Déjame decirte que no. Dios nos ha traído a paz, y lo que hay en ese momento cuando una persona tiene esos famosos sueños no es más que estar atormentado por espíritus de inmoralidad. Cubus, incubus, subcubus son como se mencionan en la Biblia. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué dice la Biblia? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, ya no es tiempo de que sabes que ni de que voltees a ver a las muchachas de una manera deshonesta, ni de que tu muchacho voltees a ver a las muchachas de otra manera. Es tiempo de que tú digas el Espíritu Santo, y tarde o temprano el Espíritu Santo va a balconear tu pecado te va a alcanzar. El que está robando tarde o temprano lo van a agarrar con las manos en la masa, como se dice coloquialmente. El que a escondidas se ve con una muchacha siendo ya casado, o con un muchacho, tarde o temprano su pecado lo va a alcanzar. Tienes ahí, o algunos tienen debajo de la cama, pornografía. ¿Tú crees que te vas a burlar de Dios? Tarde o temprano te metes a la computadora y hay alguien, aparentemente tú borras el historial de lo que hay en esa computadora. Tarde o temprano el Espíritu Santo, como una voz de alerta, te dice: abandona ese pecado, abandona ese pecado. Y tarde o temprano, si tú no haces caso a la voz de Dios, ese pecado te va a exhibir. Romanos capítulo 1 como ejemplo, desde el versículo 18. Dios habló a la iglesia, Dios habla a los que conocían de Dios, mas ellos no quisieron entender. No le dieron la honra ni la gloria a Dios, sino aún se envanecieron en sus propias mentes. Su corazón fue entenebrecido, y Dios los entregó a sus propias pasiones, a sus concupiscencias, de las cuales ellos estaban viviendo, teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en el momento que ya Dios les hablaba y no quisieron entender, Dios los entrega. ¿Sabes qué? Entonces, haz entonces con tu vida lo que tú quieras. Y personas de verdad que se encuentran en la consecuencia de su pecado, que ahora en la ceguera espiritual se preguntan: oye, es que ¿por qué, si Dios es bueno, por qué permitió que me diera esta enfermedad? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasó esto? Sin darse cuenta que Dios antes siempre le estuvo diciendo: abandona tu pecado. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 19. La Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿y cuál? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Quién dice lotería? Y de veras que, o sea, tú dices: ay, ¿qué de malo tiene que yo vea a las muchachas así? Está dentro de los pecados. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, ¿qué dice la Biblia? Semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Por supuesto, no sin antes mencionar que cuando una persona está completamente ya controlada por un pecado de lascivia o de adulterio, ni se da cuenta que ya está completamente oscurecida su mente. Ya de una manera, digamos, voluntaria, sin darse cuenta que van con la esposa, voltean a ver a una muchacha, o sin darse cuenta que están con una mujer, voltean a verle el cuerpo. Y eso es ya completamente triste. La pregunta es: ¿se pierde la salvación por la lujuria? No, no se pierde. Pero ya hemos sido justificados por la gracia del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3 versículo 28, la Biblia nos sigue hablando. Tres 28.
Ya el hombre ya fue justificado, ya Jesucristo se puso en nuestro lugar y la fe nos libra del infierno. Y la misma fe nos libra del robo, de la inmoralidad, de la lujuria. No hay nada más precioso que un hombre sepa que es una criatura nueva. No hay nada más hermoso que una persona diga: tengo una nueva vida en Cristo Jesús. No hay nada más maravilloso que nosotros digamos: puedo acercarme al Padre amplia y confiadamente. Y Jesús nunca dijo que desaparecería completamente las tentaciones a la vida de una persona. Jamás lo dijo. Al contrario, es la comunión con Cristo la que nos saca, por supuesto, los ojos del mundo y los deseos, las vanaglorias, para poner los ojos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 3:28. La Biblia dice: concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe. Entonces es la fe en donde está, por supuesto, el ataque de Satanás hacia nuestras vidas. Es la fe lo que hace. Oye, ¿crees en Dios? Bien haces, pero también el diablo cree en Dios. Muéstrame entonces a través de tu vida la fe en Dios. ¿Cómo ves a las muchachas? ¿Cómo ves a los muchachos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Qué nos pide Dios entonces? ¿Cómo lograremos entonces, o cómo logra una persona ya no ver a las muchachas o a las muchachas de una manera deshonesta? ¿O cómo logra un muchacho o una muchacha no robar, no adulterar, no pecar, vamos pues, o no vivir para el pecado? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 11. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿la tienes? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros y peregrinos? ¿Sabes por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en este lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro nos dice: mira, tú no vas a estar eternamente en este planeta. Sí, vamos a regresar a gobernar con el Señor Jesucristo, pero ahorita como está este planeta, controlado por la maldad, por la inmoralidad, por el robo, por el hurto, por la violencia, este mundo no te pertenece a ti, ni el estilo de vida que está en este planeta. Eres un extranjero, dice la Biblia, y además peregrino, o sea, momentáneamente vas a estar aquí en este lugar. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué dice la Biblia? Que os abstengáis. ¿Cómo dice? Lee la Biblia. Que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué dice? Que batallan contra el alma. Es una batalla diaria. Diario alguno va a estar luchando con la pornografía. Diario va a estar luchando con el robo. Diario va a estar luchando con el ego, con la soberbia, con la vanidad. Diario va a estar batallando con el egocentrismo. Diario va a estar batallando, ¿sabes qué? Con la lujuria. Diario va a estar batallando con el menosprecio. Diario va a estar batallando. Pero no hay más que el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre del Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Dice la palabra de Dios que os abstengáis de los deseos de la carne. ¿Qué se refiere a esto? Una persona va al doctor y le dice: mire, absténgase de comer cerdo. ¿Y qué debe de hacer? No come cerdo. Ya no como cerdo, como puerquito. Bueno, no, es que no tiene que comer ni cerdo, ni puerco, ni cochino. No debe de comer cerdo. Y esta persona vuelve a comer carnitas. ¿Qué sucede en su vida? Se empieza a agravar su problema, el ácido úrico, el colesterol, etcétera, etcétera. A otra persona le dicen: ya no beba refresco de cola. Ah, no, y se compra su Coca-Cola de 3 litros. Órale, aleluyita. El Espíritu todo lo santifica, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, si ya te dijo el médico no lo hagas, es porque ya hay un análisis, ya hay un diagnóstico clínico en el que eso te perjudica. El Espíritu Santo te dice: abstente de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Borrachera, lujuria, iras, contiendas. Eso es lo que desea la carne. Y a la carne le encanta, fíjate, hay personas que les encanta el chisme.
Híjole, dice la Biblia que el chisme es como un bocado suave y delicioso, ¿no? Ay, están, ay, oye, y Saturnino, ¿cómo le fue en el trabajo? Y la otra está diciendo, ay, no, fíjate que no, comadre, se quedó a ver amores verdaderos. ¿A poco? Ay, no, y empiezan, ¿ya te enteraste de la del 5? ¿Qué le pasó a la del 5? Ay, sí, yo sabía. Así es el chisme. Disfrutan y están, ay, ya llegó don Romualdo, dicen que le pone el cuerno. En lugar de que vayan y le den el mensaje de salvación, están disfrutando del chisme. Esos son los deseos de la carne. La borrachera, ay, en vez, ¿sabes qué? Se toman una cerveza, dos cervezas, un frasco, todo eso, la borrachera delante de los ojos de Dios, por supuesto que no es agradable. El chisme, la murmuración. Pero ¿cómo se vence este pecado, amados santos? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 12. En medida de que tú le des, absténgase de los deseos de la carne. Ya le dijo el médico a una persona, ya no consuma tanta pasta, ya no consuma usted tanta carne. Miren nada más cómo tiene los zapatos o los pies por el ácido úrico, y le sigue comiendo. Y el Espíritu Santo dice, abstente ya de los deseos de la carne, la lujuria, la lascivia, el morbo, el chisme. ¿Cómo se vence? Romanos 6:12. ¿La tienes? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿En qué? Concupiscencia. Esos deseos son, esa palabra concupiscencia se dice, traducido también al español, de tus propios deseos pecaminosos, de ti mismo. No reine pues. Alguna persona dice, ay, no, es que un cigarro, ahora sí un cigarro, ya llevo 2 horas sin fumar, ay, no, tanto tiempo, y agarran el cigarro, ay, Dios mío, quítamelo, fumador, quítame. O sea, Dios no te va a quitar lo fumador, eres tú quien se tiene que quitar lo fumador. Dice la Biblia, quítense de vosotros maldicencias. Nosotros somos los que los tenemos que quitar. Nosotros somos los que tenemos que dejar esa vida pecaminosa. Y en la medida que nosotros abandonamos ese tipo de vida, por supuesto que la llenura del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, toma el control en nuestra vida. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestra vida y nuestro corazón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, ¿qué dice la Biblia? Romanos 6:12. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya te tiene controlado el chisme, ya te tiene controlado la borrachera, ya te tiene controlada la lascivia, ya te tiene controlada la lujuria, ya te tiene controlado el pecado, porque eso es lo que te has dedicado a darle chance de abrirle tu corazón. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿qué? Entonces, antes voluntariamente íbamos y, órale, ahí están mis 20 para la guama, órale, ahí están mis 100 para esto, y ahí andabas, ahí aquí están, no dabas gasto, ¿verdad? Pero ahí estaban tus 20 para el caguamón. Y sabes, ahora voluntariamente, Señor, que mi cuerpo se someta voluntariamente. Yo sé que eso me perjudica, eso me hace daño. El chisme, la murmuración, el ver de una manera deshonesta a una mujer, ya debe de recordarme que soy casado. Ya, Dios mío, ya llegar y de veras completamente tener, como Job dice, que hizo un pacto con sus ojos, no ver lo que no tiene que ver. ¿Y cómo se va logrando esto también? Ok, vamos viendo que el Espíritu Santo nos dice, no le des de comer carne, es decir, carne de pecado. No alimentes tu carne con pecado. Vas controlando, vas enflaqueciendo hasta hacer morir los deseos de la carne. Alguien que no come, ¿qué le sucede? Empieza a tener anemia, a perder fuerzas, al grado de que se muere si no come, ¿cierto? De la misma manera en la carne, ya no le vas a dar pecado, empieza a tener anemia, empieza a ser dominada por el Espíritu, de tal manera que tiene que morir. Haced morir, ¿qué? Los deseos de la carne.
ya sea lujuria, lascivia, chisme, murmuración. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. La Biblia dice: amados santos de Dios, así que hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, fíjate qué increíble es. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la Biblia? Hay veces que de plano una mujercita, una joven, un hombre, ya tiene 40 y tantos años y es lógico que en algún momento se pueda sentir en la carne, no en la carne de pecados, en la carne porque somos carne, que llega a sentir soledad, que llega a sentir tristeza y ya de repente tiene, oye, ya tengo 45 años, ya la fecha de caducidad se me está venciendo, ya me quiero casar y ya muchos están como arañando todas las paredes, los contratan en Textury, para texturizar todas las paredes, ya, Dios mío, ya están desesperados. Y llega otra persona casado, ya llega en tu tiempo, y tú porque ya te casaste, pero yo, dice la Biblia. Llega el momento que dice: Señor, ya no soporto, ya no aguanto, ya Dios mío, ya siento que me estoy echando a perder. Ay, santo Dios, Padre Santo, por favor, llega a la comunión con el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo inunde tu vida de tal manera que puedas resistir la prueba o la tentación. Y eso también es en el momento que tenemos alguna necesidad, alguna aflicción. En el momento que hay alguna necesidad, alguna aflicción, te descontrolas. Es como si estuviera, fíjate qué interesante es, qué peligroso es cuando alguien toma una decisión cuando está enojado o cuando está enamorado también. De veras, porque están como marihuanados. Si están enojados, dicen hasta lo que no. Y si de verdad en algún momento están enamorados, oye, le dice la mamá: ¿de veras te gusta Joaquincito? Ay, mamá, es que está re bonito, está re guapo. Y todo, es que está visco, hija, tiene las patas ambas, velo bien. Ay, no, mamá, tú no lo has visto, porque lo vi, te estoy diciendo. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14: porque todos los que son guiados por quién, amado santo de Dios, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo. Aquel, si es cierto, me cuesta trabajo esto, me cuesta trabajo someterme, es decir, ponerme por debajo de Dios. ¿Sabes qué? Me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. Será una muestra completamente que soy hijo de Dios. Y la forma en que en el pecado obtiene poder en mí para persuadirme y hacerme creer, es una mentira también que voy a ser feliz. El pecado es mentiroso, la voz de Satanás es mentirosa. Siempre, como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y el Espíritu lo hizo estar ahí. ¿Para qué? Para estar en ayuno, en oración. Se le aparece Satanás. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Sabes qué? ¿Tienes hambre? Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le costaba? Era algo aparentemente normal y natural, pero la instrucción era abstenerse de alimentos. Y era tan natural decir: pues cómetelo. Lo mismo le dijo Satanás en el huerto del Edén a Adán y Eva. Y se lo dijo a Eva: con que Dios ha dicho, no, hombre, seréis como dioses. Le decían verdades con mentiras. Y luego lo lleva Satanás hasta lo más alto. Mira, todo esto te daré, mira, riquezas, posesiones, fama, popularidad. Vas a salir en la televisión, te van a dar el Oscar al mejor Mesías. No, hombre, vas a tener de todo. Pero si postrado me adorares. Traducido al español significa: todo esto te daré si postrado me ruegas, lamiéndome la mano, que te lo dé. Ve tu diccionario. Y mujeres o varones capaces de decir: no importa que mi matrimonio se destruya, voy a andar con otra mujer, porque ahí sí soy feliz.
No, hombre, voy a andar con otra muchacha, porque ahí sí soy feliz. Esta sí se baña. No, hombre, esta sí hace esto. Ay, no, 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 no. Esta sí se cuida. Abrazarnos al pecado, que aparentemente promete en corto plazo las cosas van a ser más placenteras, es un engaño. Satanás te promete darte todo a corto plazo. Ser feliz. Ve pornografía, mira, vas a ser feliz, vas a tener capacidad para a las muchachas. Pon pornografía en la televisión. No, hombre, pon películas para calentar motores. Óyeme, déjame decirte en serio que ¿sabes por qué tiene tanto éxito la famosa pastillita azul? Porque hay un serio problema en muchos varones. El problema no es aquí, ni en otra parte, es aquí. Y en el momento que el Espíritu Santo empiece a sanar aquí, por supuesto que va a funcionar todo lo demás. Pero como hay un descontrol completamente, en donde es un egocentrismo nada más por sentirme yo bien, por sentir placer nada más yo, ¿por qué crees que hay tanto éxito y bienestar económico en la pornografía? Simple y sencillamente por el autoplacer. La Biblia sigue diciendo en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, ¿la tienes? La Biblia dice, porque escrito está, sed santos, ¿porque qué? Esta palabra santo es apartado, apartado del pecado, apartado de una vida inmoral, apartado de una vida completamente llena de pecado. Y vuelve el Espíritu Santo a decir, ¿cómo logro yo ser santo? Es decir, apartarme del pecado. A mí me encanta, de veras, alguna persona dirá, me encanta ver pornografía, dice alguna persona. A mí me encanta estar con mis cuates y contarles que estuve anoche con Saturnina, y la Saturnina, ahí te encargo. O una muchacha que haya estado, no, hombre, el Filemón, ahí te lo encargo. Y dice primera carta de Pedro, que hay hombres que se platican, mujeres con sus deseos carnales y pecaminosos, que se gozan platicando el fruto de sus pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tiene que morir ese deseo en la carne. ¿Cómo se logra? Crucificándolo. No significa que llegues a tu casa y te pongas alfileres y, ay, muérete carne, carne, fuchi, fuchi. No, no significa eso. Ni tampoco que llegues y te pongas unos lentes oscuros y no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie. No, porque habita en el corazón tu maldad seguramente. Ni tampoco estás viendo ahí la televisión y de repente aparece una muchachona, ay, ya viste qué marca de navajas de afeitar, y estás viendo otra cosa. Fíjate, Gálatas capítulo 2, verso 20. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en dónde? En la carne. Mis dolores, mis angustias, las necesidades, mis aflicciones, las tentaciones, las pruebas, todo eso que estoy viviendo ahorita, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no era como antes de que si, ay, ya llevo 2 meses sin nada, sin ningún wiri wiri, y me voy al bar o al antro para ir completamente como, discúlpame la expresión, como animal únicamente a desahogarme. Ahora vivo en Cristo Jesús y es la fe del Hijo de Dios la que me sustenta, es la fe del Hijo de Dios la que me levanta, es la fe del Hijo de Dios la que a mí me hace vivir una vida de santidad, dice la Biblia. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Qué se necesita? No se necesita ni un fetiche, tampoco para salir antes. Antes yo me acuerdo, le ponían a los niños
una esclavita o algo, un collarcito, algo para que no les hiciera enojo, una protección de esa manera. No se necesita eso para resistirse al pecado. Dice Efesios capítulo 6, verso 13. Por supuesto que hay una lucha. Por supuesto que los cristianos seguimos teniendo tentaciones de todos los sentidos. Y yo siempre lo he comentado, no siempre la tentación es de carácter sensual. Hay veces que la tentación es de carácter, lo decimos en el chisme, otros en la comida. Ya se ven ahí en el borrego viudo, ¿no? ¡Ay! 20 de pastor y ya se quieren ver dándole vueltas ahí en el trompo. Efesios 6:13. Por tanto, dice la Biblia, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice la Biblia? O sea, no es nada más de como si fueran, discúlpame la expresión, tomar una estampita, me voy y salgo. No, es un estilo de vida convencido por el Espíritu Santo de apartarme del pecado. Es un estilo de vida de decir, Señor, antes de salir de la casa, yo tengo un tiempo con mi Señor. Yo completamente leo la palabra de Dios en la mañana, vivo la palabra de Dios para resistir el día malo y estar como firme. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Y el Espíritu Santo nos dice, sobre todo el escudo de la fe. Vienen las pruebas y mira, mi fe, aquí está Jesucristo. Jesucristo está siempre conmigo. Vienen las tentaciones, el escudo de la fe, Jesucristo está conmigo. Vienen las pruebas, las tentaciones, la angustia, Jesucristo está conmigo. Y ese es un estilo de vida. No es nada de que me levanto en la mañana y, gracias Padre, me pongo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los pies prestos al evangelio, amén, aleluya, y parto. No es así, es un estilo de vida que nos lleva a la santidad, a apartarnos del pecado. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, ¿de quién? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda ¿qué? Ay, hermano, ya oré, ya aumenté mi tiempo de oración. Ya, ahora sí, ahí la llevo. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya llevo 4 minutos. Gloria a Dios. Y sabes, tenemos tiempo de verdad. En serio, tenemos muchas veces tiempo para ver el noticiario, tiempo para ver el fútbol, tiempo para ver la telenovela, tiempo para ver tantas cosas, pero no tenemos tiempo para orar. Y eso es triste en la vida de un cristiano. Eso es triste cuando el Espíritu Santo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. Señor, en el nombre de Jesús, te pongo al pastor fulano, te pongo al hermano fulano, al ministerio de alabanza, al ministerio de oración, orando por todos. Señor, fulano de estar en una prueba, en una angustia, Señor, gracias porque tú lo estás fortaleciendo, que su fe no mengüe. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro? Ya pronto dice, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte, para sacudirte. El punto de Satanás era ¿qué? Menguar la fe. Y eso es lo que está pasando en muchos cristianos, se está apagando la fe. Si tú de verdad pensaras, creyeras que Cristo es tu Señor, que Él es tu Padre, que Jehová es tu Padre, que Jesús murió en la cruz, tienes fe en Él, apartarías tu vida de pecado. Hebreos 11, 24. Es la fe en el Señor Jesucristo. Jovencitas que dicen, no, de veras, ya se acabó todo el tiempo, y llega un gandallón. Y dices tú, ay, es que mi novio apenas si tiene un bocho, pero acá, licenciado Saturnino, tiene un 300, gloria a Dios, aleluya, el Señor me lo mandó. Y por dentro este cuate es un gandallota. No que sea malo que tenga un 300, sino que el cuate a lo mejor ni cristiano es. Fíjate, Hebreos 11, 24, la Biblia dice,
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió. Yo soy cristiano, es un ejemplo. Soy cristiano, yo prefiero que por causa del nombre de Jesús me critiquen, me juzguen, que me digan el aleluyo. Una mujer que diga, que me digan la Sor Juana, que me digan lo que me digan, cuando no me acuesto con los muchachos, que digan misa, al cabo no voy, ¿verdad? Que digan lo que quieran. A estar con aquellos muchachos que se sienten los galanes, viendo pornografía, viviendo en pecado, viviendo en inmoralidad. Prefiero, decía Moisés, que me desprecien. Prefiero completamente que me digan lo que quieran por amor a Dios Todopoderoso. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjate qué increíble. Prefirió el vituperio de Cristo, el rechazo, que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Y muchos cristianos debemos de tener la mirada en Cristo Jesús, en el galardón. Ya viene alguien, se te ofrece una muchachona y Dios dice: ay, Santo Cristo Redentor glorificado y crucificado, ya resucitó. Ay, voltéate. Prefiere completamente, ¿sabes qué? Vivir en santidad, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pon la mirada en Cristo Jesús. ¿Tienes pruebas? La mirada en Cristo Jesús. ¿Tienes angustia? La mirada en Cristo Jesús. ¿Tienes desesperación? La mirada en Cristo Jesús. ¿Hay algún momento de prueba? ¿Estás desesperada? Pareces hoy express por tanta violencia, por tanta confusión. Por tanto, la mirada en Cristo Jesús. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo escaparemos de la corrupción que proviene del deseo pecaminoso de la lujuria? Alimentando la fe con la preciosa promesa y excelente que los limpios de corazón verán cara a cara a un Dios de gloria. Viene la prueba, viene la tentación, la frente, los ojos puestos en Jesús. Viene la angustia, los ojos puestos en Jesús. Ese es lo que debe de motivar a un cristiano en las pruebas, en la tentación. A mí me impresiona, de veras, me llama la atención la vida del apóstol Pablo. Un cuate, con todo respeto lo digo. Este hombre, después de haber sido escupido, calumniado, vituperado, dado por muerto, arrastrado en una ciudad, escribir la carta a los romanos en la mano de Tercio y decirle: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. ¿Qué había en ese hombre? ¿Qué calidad de hombre había en ese cristiano que después de todo lo que había pasado no se avergonzaba de decir: Cristo es el Señor? Simple y sencillamente la comunión con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da la fortaleza, amados santos de Dios. Es la comunión con el Señor Jesucristo la que nos hace fortalecernos, la que nos hace resistir, la que nos hace completamente seguir adelante, la que nos hace decirle no a vivir en el pecado, la que nos hace decir en el momento de los desprecios, de las angustias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el momento que alguien te desprecia, decir, aun cuando la burla o el vituperio, decir: todo lo puedo en Cristo porque Él es mi Señor. Y amados santos de Dios, hemos nacido para vencer en el nombre de Jesús, a estar completamente despiertos, vigilantes, porque la noche ya está avanzada. Vamos a orar. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístete del Señor Jesucristo. Vístete de luz con la palabra de Dios. Vístete en santidad, porque a santidad hemos sido llamados. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, tú, yo mismo,
los que estamos en este lugar, tengamos ese pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quienes no tienen a Jesús, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, sin esperanza, en tristeza, en melancolías. Baste ya todo ese tiempo. Vístete completamente de luz en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque nos has llamado a vivir en santidad, a hacer luz en un mundo completamente lleno de inmoralidad, a anunciar el evangelio, a dar las buenas nuevas de la fe en el Señor Jesús, a hacer luz en medio de las tinieblas, a abandonar el pecado, porque la noche está avanzada. Gracias, Papito Santo. Si en este momento tú tienes alguna aflicción, alguna necesidad, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si estás padeciendo ahorita en un momento prueba o tentación, ponte de pie, hijo, ponte de pie, hija. Hoy el Espíritu Santo nos quiere fortalecer, animar a través de la palabra de Dios. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Echa sobre Jehová tu carga, levanta tus manos, habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Entrégale tus ojos, tu mente, tu corazón. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Papito Santo. Gracias por esa oportunidad. Gracias por tu sangre, Jesús. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú estés llenando cada corazón, devolviendo la esperanza contra esperanza. Gracias, Señor, porque tú estás levantando a matrimonios, a varones, a jóvenes, a mujeres completamente desanimadas. Tú les cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo. Glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has hecho criaturas nuevas. En el nombre de Jesús has dado la esperanza. Gracias, Papito Santo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Señor. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú sigas obrando en la vida de cada varón, de cada varona, de cada joven confundido, que hoy le traes luz a través de tu palabra, dirección a través de tu palabra. Gracias, Papito Santo. Fortalece cada corazón. Gracias, Señor, porque estás rompiendo cadenas, completamente cadenas de inmoralidad, cadenas de tristeza, de soledad. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate, oh Dios. Gracias, Papito Santo. Te alabamos, Señor. Fortalece, oh Dios, a cada varón y a cada varona. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria
el imperio por los siglos de los siglos. Oh Dios, te entregamos nuestra angustia, nuestra necesidad. Te entregamos alguna tentación que tuviera algún hermano, entrégasela. Alguna aflicción, alguna necesidad de su corazón. Gracias, Papito Santo. Gracias porque también estás recibiendo el dolor de la mujer que ha sido traicionada, de la mujer que ha sido golpeada. Tú enjugarás cada lágrima. Gracias, Papito Santo. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que a través de la comunión con el Señor Jesús no solamente nos fortalezcas, sino que aún más a través de tu palabra nos sigas dando dirección, estabilidad. Te damos gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en nuestro corazón, porque sabemos que somos libres, somos más que vencedores. Hemos nacido para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Papito, te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos.